Hola a todos mis estudiantes, bienvenidos a clase hoy. El tópico hoy es matrimonio, familia y parentesco. Es un tópico que puede ser un poco complicado, con mucha información y de varias formas puede afectar muchos aspectos de nuestra entrada y relaciones dentro de una cultura, porque a veces hay tantas diferencias que afectan la cultura y afectan las relaciones dentro de personas y más para los extranjeros. Bueno, matrimonio, yo tengo un video divertido para comenzar este proceso. Muy bien, todo el mundo atento. 5 y acción. 5, 4, 3... ¿Alguna vez han pensado ustedes que provenían de una familia muy extraña? Bueno, después de que conozcan a mis invitados de hoy, puede que cambien de parecer. Me divorcié de mi mujer para poder salir con su hija. Me casé con una gemela siamesa y tuve un lío con su hermana. He estado prometida con 3 de mis primos. Pues si he de decirle la verdad, soy mi propio abuelo. ¿Usted es su propio abuelo? Exacto. Bueno, quizá nuestro público no había oído eso jamás. ¿Podría usted explicarlo? Por supuesto, en realidad es algo muy simple. Hace muchos años, a la edad de 23, me casé con una viuda que era guapa, ya lo ves. Tenía una hija con el pelo singular, de quien se enamoró mi padre y se fue a casar. Mi padre entonces fue mi yerno, ¡qué barbaridad! Pues mi hijastra era mi madre como esposa de papá. Y para liarlo todo, aunque yo estaba feliz, yo tuve un hijito que se parecía a mí. Mi pequeñito era el cuñado de papá, y así él era mi tío, yo ya no podía más. Pues si él era mi tío, también era el hermano de la hija de la viuda, mi madrastra, vaya caso. La esposa de papá, ella a su vez tuvo un bebé, que era pues mi nieto por ser hijo de quien es. Mi esposa es madre de mi madre y me hace sentir mal, pues aunque ella es mi esposa, es mi abuela real. Y si mi esposa es mi abuela, entonces soy su nieto, y cada vez que pienso en ello yo me siento inquieto. Esto es lo más extraño visto hasta hoy. Y de mi abuela soy esposo, yo mi abuelo soy. Yo mi abuelo soy. ¡Ayudadme! Yo mi abuelo soy. Es gracioso, lo sé, pero así es como es. ¡Hey! Yo mi abuelo soy. No cambien de canal, volveremos después de la publicidad. Interesante, ¿no? Entonces, entramos en el tópico de matrimonio. Entre eso hay 2 grupos bien grandes de tipos de matrimonio. Endogamia es lo primero. Es matrimonio dentro o entre el mismo grupo. Cultura, sociedad, línea familiar. Y entonces, no salimos para buscar algo fuera de mi cultura, mi lugar. Y en esto hay varios tipos interesantes de cómo manejar eso entre familia. No estoy hablando de la cultura, grupo o otros. La familia lineal, hay primos paralelos, como Rebeca, la nieta del hermano del papá de Isaac. Habían primos, pero uno está quitado o sacado a un nivel más allá, pero ella está en este contexto prima. Jacob, Lea y Rebeca fueron sus primos paralelos. Yo no quiero explicar todo esto, pero estos 2 primos, la forma que definir eso, Otniel y Axa, es una historia de los jueces, o de Josué también, pero ellos casaron uno a otro, Otniel y Axa, hija de 2 hermanos. En esto es exogamia, es matrimonio fuera del grupo o fuera de la línea. Pueden usar esto en casos diferentes. Si yo puedo casarse con un panameño, es exogamia, fuera de mi grupo.
Pero en otro ejemplo, entre una familia específica, matrimonio entre primos cruzadas. Un ejemplo de esto, Rehoboam se casó con Maacá, Salomón y Absalom, de dos familias, pero en este caso es un cambio de quién es el primo y no primo de la familia, pero es interesante. Existen en la Biblia estos. Y en formas diferentes hay aspectos que estaban prohibidos, pero vamos a investigar un poco de esto más allá. Pero estas son las dos formas de general. Endogamia entre su grupo, aún dentro de su familia familiar, y hay grupos que esta es solo la manera de casar con una persona. Necesitan ser parte de mi familia. Había una familia rey de ruso que este causa un problema de su sangre por causa de ese matrimonio dentro de la familia, hasta que causa algunos problemas. Entre eso encontramos un tabú del incesto. Ese es casi todas las culturas tienen esto. Padres con hijos, madres con hija, parientes con sus hijos, hermano a hermana. Este es casi todo lo largo de la historia está prohibido. No hay ninguna cultura que tiene este tipo de permiso. Y hay otros tipos de tabúes. Hay una lista en en otro libro, hay 2 veces hay una lista de personas que son prohibidos a casarse. Vamos a ver si está incluido aquí, pero está en el libro, pueden leer un poco. Y otro aspecto de esto depende de su cultura. Hay reglas, pagos, regalos de matrimonio. Es interesante, el precio de la novia. En Papua Nueva Guinea el pago está hecho por cerdos y un conche de quina que se llama eso y otras cositas que están usadas. Ese es el precio. Y también en Sierra Leone encontré esto, que ellos pagan por dinero, por tantas cosas. Y en el pasado fue una semilla, cola, cantidades de esto. Y en este proceso, cuando llega está colocado en las manos de la chica, y ellos dicen, están listos para nosotros a comer esto. Y la chica dice sí, y ellos recibieron esto y pronto está compartido por la familia y ya es la acción final del matrimonio. Hay cositas más, pero esta es la acción final, ese pago. Hay dotación, es opuesto. La novia paga algo al novio para ganar, es algo que trae con ello como dotación a la familia de su novio. Y también hay otro que es bien interesante. Existen algunas culturas, pero se llama servicio de la novia. Y el ejemplo de esto es Jacob, que trabajó por 7 años a ganar la mano de Rebeca y de nuevo 7 años más por el engaño de padre de ellos, Labán. Entonces, en total, 14 años para pagar para sus esposas. Entonces, pero también existe en otras partes del mundo. Pero esto ha cambiado mucho en el mundo porque ahora de verdad no hay, en muchas culturas, muchos lugares, no hay pagos para ganar un novio o para una novia. Pero en el pasado había un propósito. Para salir de una familia es perder un obrero o obrera de la familia. Y fue necesario el concepto de pagar algo para reemplazar o reembolsar la familia que está proveyendo a esta persona a otra familia. Pero es parte de ese proceso y había razones diferentes. Mira aquí algunos ejemplos del proceso. Y a veces en India, países de Asia, ellos están pintando para parte del servicio de matrimonio y otros con sus ropas interesantes o acciones diferentes. Y abajo aquí, allá,
esta es la mujer que planificar matrimonios dentro del grupo. Eso fue algo común en algunos de los grupos de hebreos. Pero no solo ellos. A veces hay una persona que es su trabajo a combinar y conectar familias y sus hijos, hijas en este proceso de matrimonio. Podemos ver esto. Y otros tipos de matrimonios, tenemos grupos diferentes. Poligamía. Cuando hablamos de poligamía, a veces hay esta pregunta, ¿por qué hay poligamía? Y hay razones que están evidentes en algunas situaciones. Es algo de economía, porque más personas trabajando, más posibilidad de producir comida y cosas de la familia y hacer mejor su situación y hacer posible vender algunos productos y aún dividir el trabajo entre personas que están responsables para cosechar, para responsables de hacer otra cosa. Y con este grupo quizás hay más tiempo libre para hacer otro tipo de trabajo que pueden producir ingreso. Entonces es un asunto de economía. En muchas áreas es estatus. A tener más esposas levanta su estatus entre su comunidad y su cultura, y eso es evidente en algunos, que no hay otra razón, solo yo tengo el dinero, yo puedo hacerlo, y por eso estoy levantando mi nombre y mi posición dentro de eso. Y también hay expectativas por causa de su estatus, su nivel en la sociedad, hay una expectativa que por eso, para mantener su estatus, va a casar con otras mujeres, a tener 2, 3, 4, aún esto. Y en este caso es algo social, político, alianzas. Hemos visto esto en la Biblia. Salomón se casó con la chica de Faraón para tener una alianza. Este fue evidente. Acab, Jehosafat, la hija de Acab, Atalía, con el hijo de Josafat, pero al final este causó muchos problemas para Israel más que otro, y Atalía mató a muchos de su familia para ser la reina de Judá, y al final ella se murió, fue matado por el liderazgo del sacerdote Jehoiada. Pero este fue el punto de esa alianza, de ese matrimonio, porque en cada situación, Salomón con 600 esposas y otros, y también el hijo de Josafat, tuvo algunos, no solo una. Y bien, sexual. Eso es un poco, no estoy hablando de cosas de tener más pareja, más personas para tener sexo. En algunas culturas, cuando hay una mujer que está embarazada y en los primeros años de criar su bebé, no es permitido tener relaciones físicas, sexuales entre la mujer y el hombre. Y por eso es casi normal para tener otra esposa para reducir este estrés, expectativa entre ellos. Por eso por causa de la cultura, sus restricciones, causa esa idea de tener 2 o 3 mujeres para evitar esta tensión. Falta de hombres. Ese es algo que hay situaciones que es la realidad. Cuando había guerras grandes del mundo y muchos hombres se fueron a esta guerra y murieron muchos hombres en el tiempo. Ese causó una escasidad de hombres para matrimonio. Y más en los tiempos más del pasado, este causó la necesidad o el pensamiento de casar con 2, 3 mujeres para razones de cuidar con las mujeres, porque a veces la cultura no tiene posibilidad de una mujer soltero
soltera, trabajando y cuidando con sí misma en la cultura. Esta es parte de su pensamiento. Una mujer no puede existir sola sin esposo. Y por eso hay la necesidad de proveer para todos en este proceso. Y entre eso hay un concepto de poligamia que dice sororal, que significa un hombre con solo las hermanas, como Jacob con Raquel y Lea. Por eso dos hermanas casaron con este hombre. Pero hay culturas que dicen solo de esta manera. Y en la religión de musulmán es permitido tener 4 esposas, no más, normalmente. Esa es como una norma para este grupo. Pero esta es como esta cosa. A otro lado de eso es poliandria, que es un lugar de un hombre con 2, 3 esposas o más, es una mujer con 2 o 3 esposos. Y eso ocurre en algunos grupos de Tibet, Nepal, Sri Lanka, India. Y es muy común, es fraternal, mujer con hermanos, no con hombres de 2 familias diferentes. Y la razón de eso quizás es falta de mujeres, y la pregunta es ¿por qué? Pero recuerda que hablamos de una situación cuando una familia vende sus hijas para ganar ingreso. Ellos vendieron ellas a prostitución. Pueden causar una falta de mujeres disponibles a casar en esta cultura, y por eso quizás hay razón, pero es que triste, ella está causando esta necesidad. No estoy cierto, estoy pensando de qué pueden causar una falta de mujeres en esta situación. Entonces, estos son los 2 tipos, hombre con 2, 3 mujeres y mujer con 2, 3 o más esposos. En este caso, hay un tipo más que es bien raro, un grupo de hombres con un grupo de mujeres. Yo no sé cuántos números, pero hay un tribu Nayar que tiene esa práctica, y hay grupos de personas que viven juntos y pueden intercambiar parejas en este tiempo, y no hay reglas, solo está dentro de ese grupo. No es porque una persona de afuera puede entrar y participar en esto, ese no es posible. Es un grupo que tiene este derecho, y si llega otro, no es para llegar y salir, es para ser parte del grupo. Es como un matrimonio permanente. Y he visto tantos tipos de matrimonios, pero también hay 2 formas de cuando muere uno de una pareja. En un caso de si es la mujer, es matrimonio liberado, y otro es matrimonio sororado, cuando muere el hombre. Y este matrimonio liberado está descrito en la Biblia, dentro de las palabras y leyes de Moisés, de cómo manejar esto, pero es evidente en el tiempo de Judá, con la chica, la esposa de su hijo, Tamar, que el hijo se murió, estaba por causa de falta de respeto a Dios y las leyes, y Dios causa su muerte, y se casó de nuevo con su hermano. Tamar hizo esto, y el hermano se murió también, matado por falta de respeto a Dios. Y llega el tiempo para casar con el tercero hermano, y Judá estaba un poco renuente para eso, por causa de un pensamiento quizás que también él se muere por otra razón, por casar con esa mujer. Pero fue un patrón normal. Encontré esto en Sierra Leone. Tuve un obrero, un día no llegó a trabajar, me fue a su casa para saber qué pasó, y en la noche antes
su familia tomó una decisión a dar a él la viuda de su hermano. Y él pensó que no pueden trabajar con nosotros por eso. Y yo dije, no, es algo normal de su cultura. Y no había algo de sexo sexual porque los dos tenían años, más que 60 años cada uno. Es más para cuidar. Y muchas veces en estos sistemas no es otro aspecto, es cuidar con esta mujer porque sin esto ella no tiene acceso de comida, recursos, casa, todo esto pueden cambiar por la muerte de su esposo. Y este es igual, yo quiero ver ejemplo de eso. Hay dos grafos aquí que representan de mujeres. Cuando una mujer muere y se casa con su otro y otro sororate y levirita. Estos son los diagramas que explican esto en esta situación. Y podemos mirar los tres tipos de matrimonio. Abajo aquí, este es poligamía con hombres y mujeres. Hay 4 esposas aquí. Y por allá es opuesto, poliandria, con mujer con 2 hermanos. Y por aquí arriba es este matrimonio grupal. Interesante, yes, pero es parte del mundo. ¿Y qué piensan ustedes al entrar y decir a un hombre dónde está su esposa y a otro hombre y dónde está es la misma persona? Y también entrar y hablar de dónde está su esposa, este hombre dice, ¿cuál? ¿Usted qué? Dice, ¿qué? ¿Cuál? Porque yo tengo 4. ¿Cuál esposa quiere hablar? ¿Con quién esposa quiere hablar? Entonces puede afectar su comunicación, su pensamiento, sus acciones. Y también muchas veces los niños hablan a todo mi mamá, o en otro caso mi papá, y no diferenciar, todos son sus mamás o todos son sus papás. Y en ese grupal es igual, todos son las mamás y los papás. Y puede causar un poco de dificultad. Aún en Sierra Leona, en parentesco, vamos a hablar de esto en un momento, es difícil de decir quién es el hermano o hijo verdadero, porque los primos pueden decir es mi hermano. En este caso, por esta razón. Hemos hablado de tipos de matrimonios y hay otra área de matrimonios, divorcio. Y cada grupo tiene sus ideas de qué hace posible a divorciar una persona, un marido. Y es diferente. La razón mayormente es por adulterio, en todos. Pero la definición de adulterio puede ser diferente, porque en Masai es permitido a compartir su segunda esposa a un visitante, y ese no es adulterio. Y hay otros grupos que tienen de esa cultura también. Entonces no es razón para divorciar, porque es permitido. Pero si no comprendemos esto, podemos decir, ese no es bueno, no es correcto, pero no tenemos el derecho de definir esto porque es parte de la cultura y no es por un proceso de entrar, comprender y enseñar la palabra de Dios y dar espacio a ellos a saber las diferencias, las razones y cómo manejar y cambiar lo que es normal para ellos. Divorcio pueden tener y eso. Y este divorcio va a afectar la familia. Y vamos a regresar a ese tópico cuando hablamos de familia. Entonces ya llegamos a la familia. Y hay 2 formas de familia. Familia nuclear y vida neolocal que está independiente de la familia más extendida, que es segundo tipo. Nuclear es solo madre, padre, hijos, y no hay más personas en esta casa o habitación. En la familia extendida
pueden ser mucho más personas en la habitación, el lugar de vivir. Ellos viven en comunidad. Ese es el concepto de familia extendida. No estoy hablando de parentesco, es otra palabra. Mis parientes, mis familiares. Ese es quién está viviendo dentro de este edificio, esta habitación. Y hay dos formas, vertical. Ese es para generaciones, abuelo, padre, hijo. Ese es vertical. Entonces, no hay tío, no hay primo, no hay otra persona. Pero vivir en comunidad que es horizontal, es como dos hermanos con sus familias viven juntos en esto. Y entonces pueden ir tíos, todo está en esto. Ese no es tan común como vertical, pero existe y también hay mezclas de vertical y horizontal. Puede ser como familia grupal de todo. Hay un grupo TIB de Nigeria que tiene esa forma de vivir como familia. Y pueden encontrar otros arreglos de viviendo. Aquí patrilocal, matrilocal, bilocal, duolocal. Vamos a entrar en eso un poco más adelante. Yo quiero continuar con este concepto de familia nuclear y extendida, vida neolocal, y hablar de los beneficios. A tener una familia nuclear es dar a este grupo un poco más privacidad, porque es solo madre, padre, y cada persona puede tener su cuarto o su lugar personal, porque hay espacio suficiente para tener un poco más privacidad para cada miembro de la familia. Para nuestra familia había un poco de esto, pero los dos hermanos, hijos, tuvieron un cuarto juntos y la chica a otro. Pero hay familias que cada persona tiene su espacio y encontré esto. Y más es representado por el nivel de riqueza. Cuánto espacio pueden proveer para tener un poco de privacidad. También independencia. No está pensando de la aprobación de toda la familia, porque la familia es un grupo pequeño. No es necesario hablar con abuelo o tío o tía o otros miembros de la familia o primos para tomar decisiones. Este grupito, y muchas veces con una cabeza que es el padre, y el padre ya con un poco de consejo, más depende de la estructura y depende de la cultura. Muchas veces el padre es la persona responsable de tomar decisiones, pero en otros grupos hay un debate, una concordancia en esto. También movilidad, es más fácil a cambiar lugar cuando hay menos personas, obviamente. Entonces, en mi vida he cambiado lugar de residencia más que 30 veces. Y no es complicado cuando hay 2, 3 o 4 personas. Y depende del trabajo también. Pero cuando hay menos personas es más fácil de tomar decisiones de movilidad. Y también hay más flexibilidad. Un cambio de horario solo afecta a 4 o 5 personas en lugar de 20 o 30, depende del tamaño de esta familia extendida. Es más fácil de hacer cambios rápidos, adaptar a la situación y avanzar, hacer avances en áreas de la familia. Todo eso es un beneficio que hace posible. Pero opuesto de esto es la familia extendida. Ellos tienen beneficios que no existen en la familia nuclear, pero los beneficios de familia pequeña no existen en este grupo extendida, pero ellos tienen un soporte psicológico, emocional más amplia, más grande. Hay más posibilidades de recibir consejo porque hay más gente, más experiencia. Todo esto existe en ese grupo más grande. Entonces pueden ganar más soporte
No solo de psicología, pero su emoción, su ánimo y todo eso. Más seguridad es obvio. Cuando hay más personas juntos, es posible tener más capacidad de proteger este grupo, proveer seguridad y trabajar juntos en áreas de seguridad. Entonces, eso es evidente. Esa es parte de la razón de formar pueblos y fortalezas, a juntar personas en un lugar para aumentar la seguridad. Pero estoy hablando de juntar más que una familia, grupos de familias, pero hay tiempos antes que eso no existe. Ahora en el campo, en los bosques, en lugares, este es lo que puede existir. En una familia pueden hacer posible más seguridad, mejor economía, porque hay más manos trabajando en plantar, cosechar, o proveer ingreso. Si está en una ciudad, hay más personas para juntar sus ingresos, a pagar alquiler o utilidades y otras cosas. Hay casas en Panamá que tienen 2, 3 familias viviendo juntos, que hace posible a mejorar la situación y intercambiar de recursos para mejorar la condición de la casa o cositas dentro de la casa, también todo esto. Mejor economía con esto. Y trabajo compartido. No estoy hablando de economía, pero más manos, más fácil el trabajo. Es siempre la realidad. Entonces, este pensamiento, juntamos esta familia para hacer más fácil el trabajo. Cuando llegue el tiempo estoy haciendo más de grupos indígenas o tribus, pero es más evidente en este grupo, pero cuando hay trabajo, hay muchas más personas trabajando y es de reducir el trabajo para cada persona. Y es a la construcción de una casa, limpieza de casa, cocinar. Si hay 3 familias, pueden dividir el trabajo y un día es una familia, otro día otra familia, otro día. Ese hace posible a trabajar y reducir el trabajo de una persona. Y en este caso pertenece a un grupo. No solo esto es mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana, o como esto, pero ahora, yo tengo un grupo de familia, tío y tía, yo tengo tantas personas que pertenecen a mi persona y pueden estar juntos conmigo en todo lo que está pasando. Soy parte de un grupo, es mi familia. Y podemos pensar en esto como familia, como esta familia nuclear, pero no en la misma forma, porque esta familia está a mi lado y que si necesito algo, tengo este grupo que es parte de mi vida y es contacto directo y vivimos juntos en este proceso. Cuando ese otro nuclear, sí, yo tengo todo eso, tío, tía, todo, pero hay distancia. Y ese no es casi igual de esta idea de estar juntos. Beneficios. Hay otros conceptos que impactar una familia. No importa la estructura. Este afecta sus relaciones y pueden afectar nuestra acción o involucramiento en una familia y cómo entrar, cómo hablar, cómo relacionar. Hay familias que son patrilocal, que viven con la familia del padre o relacionar con ese linaje del padre de la familia. Entonces, todo pasa por herencia, todo eso pasa por el padre. Y ese fue el patrón normal de la Biblia. Todo pasa de hijo a hijo, padre a hijo y todo esto. Y ese fue el proceso normal de la estructura de familia. Y si quiero ganar algo y entrar a esa familia, necesita encontrar el padre para hablar. Pero a otro lado hay familias que son matrilocales. Y todo
está marcado por este linaje del madre. Yo tengo algunos diagramas, grafos que mostrará esto para nosotros, pero yo quiero explicar un poco primero con esto, y todo pasa por esta madre. Aún tierra, derecho de hablar, control, poder, pueden pasar a esto. Depende de la cultura. Y si entramos en esta cultura, que es matrilocal, y comenzamos a pensar, necesito hablar con el padre para ganar permiso, es un error. Y eso puede afectar el futuro de nuestra relación, porque no estoy pensando del respeto correcto a esta familia y su estructura. Y aún hablar con un niño buscando la persona equivocada puede afectar su confianza en mi persona, porque no estoy pensando correctamente, no estoy organizando mi actividad basada en la estructura de la familia. Y hay otros que son bilocal. Una historia interesante de este concepto de matrilocal, porque en Sierra Leona estaba terminando un entero de una mujer que se murió en la mañana, y fue necesario de hacer este trabajo de funeral pronto porque por el calor y otras cosas. Y ellos me pidió hacer el trabajo de una predicación, una oración, a pasar al cementerio para hacer todas las cosas. Y llegamos a la casa por la comida, que es una parte normal de este proceso de un funeral. Y pronto que comenzamos a comer, llegó el esposo. Y él estaba bien enojado porque no esperamos a él y tantas cosas. Y al final, cosa interesante, el padre de esta mujer habló de esta manera: usted no tiene derecho de hablar nada aquí, porque usted no se casó con mi hija. Voy a explicar un poco más en esto. Y los niños y esta cosa pertenece a mí ahora. Usted no tiene nada para decir. Y este hombre salió por un rato y regresó con su amigo a comenzar el matrimonio, el proceso de casar con esta mujer que se murió. Muy interesante. Pero la cosa que es aquí, hay cosas que pertenecieron a esta mujer que sin ese matrimonio final no pueden pasar al hombre. Y en esta cultura hay 3 pasos de matrimonio. El primero se llama cerrar la puerta. Entonces hay un interés de mi persona o de mi familia de tener una relación, un matrimonio con una persona, chica de otra familia, y pagamos como un depósito para cerrar la puerta, para que no puedan entrar otra persona a casar con esta chica. Y pueden pasar un tiempo, y llega un tiempo de segundo paso. Y yo puedo pagar aún más, algo un poco más serio, para ganar derecho de vivir juntos. Y en eso pueden tener hijos, hijas, todo esto. Es normal, pero no es un matrimonio final. No había boda. Lo que fue interesante, uno de mis maestros amigos llegó a este punto y mi palabra fue a él: usted necesita finalizar su matrimonio porque no es bueno a trabajar en la iglesia sin esto. Y él tuvo 4 hijos, hijas, niños. Y pronto ellos organizaron su matrimonio. Yo estaba presente para firmar los documentos. Y esos, después de como 11, 12 años de matrimonio, finalizar su matrimonio. Y este fue el proceso, un paso 1, 2, 3. Y la cosa interesante es las diferencias del proceso de casar con otra persona. Creo que hemos hablado un poco de esto en otra sección. Bilocal, que es
más común en mucho del mundo al oeste, Estados Unidos, Europa. Ellos pueden vivir en cualquier lugar, relacionar con cualquier de la familia, y la gerencia pueden pasar, padre a hija, madre a hijo, depende de la estructura y deseo de los parientes y todo esto. Este es algo diferente, pero es bien común. La cosa muy diferente es dúo local. Entonces, lo que pasó es un matrimonio ocurrió. Y ellos juntan por un día, 2 días, no sé cuánto tiempo. Y al final de este tiempo regresaron a sus familias para vivir. Y después de un rato reunir para a tener sexo, producir niños, y después pasan más tiempo con sus familias que tiempo juntos. Ese no es común, es un poco raro, pero hay culturas que tienen esa práctica. Y encontré un concepto pequeño de esto en Sierra Leona, en un matrimonio total. A finalizar el intercambio de cosas y materiales, ellos dicen, ok, ya estamos de acuerdo, todo está en orden, y el hombre se va a su casa. Y después de algunos días, la familia de la chica llevaron a ella a la casa de él, a un tiempo de separación. Ocurre en algunos grupos hindús. Aún más interesante, la primera noche, una tía duerme dentro los dos. Entonces no hay contacto en la primera noche. Pero este es parte de ese proceso de definir arreglos de vivencia y el proceso de cómo comenzar su matrimonio y definir relaciones. Y necesitamos saber este proceso para que podamos ganar acceso y mostrar respeto, y por eso podemos tener un permiso, mayor permiso para entrar y hablar. Divorcios, hay reglas, hemos hablado un poco de esto, cada grupo tiene sus reglas, pero yo quiero hablar de nuevo de esto ahora, porque estamos hablando entramos en el concepto de parentesco. Yo quiero regresar a este tópico en un momento, hablar de eso. Familia. Parentesco. Esto es algo que es parte de esa estructura de la familia. ¿Quién son mis familiares? ¿Qué significa este concepto? Normalmente es definido biológicamente. Entonces, por sangre. Y vamos a entrar en esto un poco más. Pero este concepto biológico es algo definido por el grupo social. Hay variaciones de cómo está definido mi parentesco. Y ese definir patrones de comportamiento. Estoy hablando qué es las tradiciones o acciones, actitudes referente a esta persona. Y otro, patrones de comportamiento con tíos, primos, abuelos y niños, nietos, todo esto. ¿Y cuáles son mis responsabilidades referente a esto? Y eso está definido también por este concepto de parentesco biológico, que es más normal, más común que otros tipos de definición de familia, mis familiares. Y también ese tiene entre esto expectativas. Entonces, si un hijo de mi padre hay expectativas referente al tratamiento, obediencia y cuidado. Y también si hablo de mi abuelo, hay otro nivel de expectativas de cómo hacer las cosas referente a él o mi abuela, hay todo eso. Y también definir autoridad de cada nivel de ese parentesco biológico. Esta es cosa central.
En este parentesco es la definición de relaciones. Esta es la red más amplia de relaciones biológicas, parentesco, las cuales incluyen relaciones sociales, comportamiento, responsabilidad, expectativas, autoridad. También pueden definir si un miembro de este parentesco puede casar con otro para hacer esto o todo esto. Es parte de este proceso. Entonces, este concepto biológico está basado en consanguinidad, lazos de consanguinidad por sangre. Y ese está definido por algo directo. Yo a mi padre o yo a mi madre. Voy a explicar la diferencia. Afinidad está lo que llega por matrimonio. Es como esto. Mi esposa tenía hermanos y hermanas con sus hijos, hijas, todo eso, y sus primos. Y llegó a mi parte como familia por mi matrimonio, no por sangre, porque no hay nada de eso entre eso. Y esa es parte de afinidad. Pero, escucha bien, la definición de qué es consanguinidad y qué es afinidad depende del concepto de parentesco. Y vamos a entrar en esto. Al lado de esto hay lazos ficticios, como adopción. Hay formas diferentes de adopción, pero normalmente hay adopción que es como ficticio, no hay documentos, no hay permiso del gobierno, todo es basado en un deseo a tener una relación. Yo tengo algunos que me tratan como un abuelo adaptado, pero no hay ningún papel entre eso. Pero hay otros que es oficial, adopción de personas por la ley, por el gobierno. Esa es ficticio, no hay nada de sangre, no hay nada de afinidad, es una decisión política. Y en eso también hay padrinos, patrocinadores que dicen, yo quiero relacionar con su familia como patrocinador para ayudar a tratar a esa persona como mi familia. Y también esto no hay documentos para eso, es una decisión hecho entre la familia y muchas veces es referente a ganar entrenamiento o acceso de recursos. Hay otro estilo similar, putativos, los padrastros. Esa es parte del como mundo religión. Hay un deseo de tener una persona de apoyo, de consejo, y ese puede ser oficial porque a veces hay papeles de la iglesia que marca, este es mi padrastro, mi madrastro y todo esto. Y en ese hay conceptos de lazos ceremoniales. Hay uno del pasado, no es común ahora, pero entre ese grupo indígena Apache, hermano de sangre, entre dos grupos enemigos aún, que dicen, quiero honrar a usted, quiero reconocer que usted es un hombre fuerte, bueno, y no es enemigo de corazón, es enemigo de otro. Vamos a hacer una acción, y normalmente es cortar su palma y juntar las dos manos y la sangre de dos mezclar, y ese es hermano de sangre. Y ese da a los dos protección entre los grupos de enemigos. Entonces, soy hermano de sangre de este grupo enemigo, pero por eso puede entrar sin miedo, pero otra persona de mi lineaje no puede hacer nada de esto porque no es hermano de sangre. En religión hablamos de ser adaptados en la familia de Dios. Este es un concepto ficticio del mundo, pero es una relación espiritual, pero usamos este concepto cuando hablamos hermano, hermana en la iglesia. Es mi hijo. Pablo usó ustedes son mis hijos por fe en este concepto. Y también encontré hay lazos ilegales.
Ese es algo que ocurrió muchas veces en un intento de migrar a un país contra la ley. Ellos secuestran un niño o pagan una familia para regalar su niño a ellos para que puedan tener una persona, como, ese es mi niño, pero es ilegal, no hay papeles diciendo sí, he adaptado a esta persona, es ilegal para entrar y muchas veces al entrar este niño está abandonado, porque es ilegal, no hay nada legal en eso, no hay derecho, no hay fuerza para cuidar con este niño después del uso del momento. Yo quiero regresar ahora a este divorcio, porque este divorcio o separación está creando otro tipo de familia de un pariente, no dos, uno, y está causando mucha confusión de quién es mi familia. Y cuando hay segundo matrimonio y hay niños de matrimonios diferentes mezclados, este es otro tipo de familia, parentesco, pero es falsa, no es real, es por documentos. Y de verdad, si no hay papel de adopción diciendo que sus hijos son mis hijos, y legalmente no hay nada más que hay dos personas casados que tienen hijos formando una familia, pero es una familia diferente. Y también si no hay segundo matrimonio, es una mujer con sus hijos o un hombre con ellos. Normalmente los niños pasan por la mujer, pero no es cierto. Pero ese forma otro tipo de familia que es diferente y a veces la razón para esto puede ser bien diferente. Puede ser algo, fue abandonado por uno, o uno se murió, o adulterio, o abuso causa esta separación y la formación de una familia, una estructura que en muchos lugares no existe, pero es importante saber la cultura porque afecta y crea una cultura diferente. Entonces, por eso. Y finalmente, a otro ilegítimo. Una persona que da la luz a un niño o bebé sin matrimonio. Y eso afecta muchas áreas de la vida de este niño y aún la mujer, más que el hombre. El hombre puede salir sin pensar, pero ha causado una situación, formación de una familia que no es normal. Y cómo manejamos esta cultura, porque está fuera del normal, pero es una cultura que necesita una comprensión diferente para entrar y servir y cuidar y compartir la verdad de Dios. Entonces, esas son cosas críticas para nosotros. Aquí entramos en los grafos, diagramación de familia. Y mira aquí, hay familias diferentes aquí arriba y los colores son, representan parejas y hermanos y hermanas, y vas abajo, llega esto y podemos hablar de abuelos arriba, hijos, y hay tantos colores aquí para representar dónde viene esa familia y su existencia, pero no hay nada de patria local, matrilocal, aquí solo es marcar la familia, su fuente, qué pasó con esto y cómo manejar esta situación de ego. Y estoy en ese central, pero vamos a ver la diferencia. Esa es diagramación. Matrilineal, que este diagrama siga solo la línea del madre. Y hay tribus, grupos que siguen este completamente, no una área o otra área. O no por matrimonio o finalizar esto como Sierra Leona. En las islas Trovián, todo pasa por
esta mujer, y ella tiene autoridad, poder y control de todo. Patrilineal es más común, pero un grupo evidente Masái de Kenia y otros países, porque es un grupo nómados que mueven, pero es patrilineal, todo pasa por el hombre. Y también hay grupos que son mezclas de este proceso, y vamos a ver por algunos de los grafos la diferencia. Aquí hablamos de descendencia bilateral. Entonces, mira los colores, no hay diferencia, todos son familia. Este parentesco dice, todas las personas, no importa si es por afinidad o consanguinidad, es familia de mí. Entonces, si estoy ego, mira ego aquí, mira arriba es mis padres, ¿ya? Yo casé con otra persona y tengo ya abajo, en este proceso. Y este fue mis familias, mis primos, primas, tíos, abuelos y tíos grandes, o no estoy cierto. Depende de su cultura, podemos hablar de los hermanos de nuestros abuelos. Pero en esta forma, es una descendencia bilateral. Todo viene, todo pasa, todos son miembros de la familia. No importa de dónde viene, del padre o madre, todos son parte de esto. Bueno, este es bilateral. Patrilineal es esto. Todo pasa por el hombre. Y mira ese dibujo. Hombre, hombre, hombre. Y interesante, lo que pasa es los niños son diferentes. Mira aquí. Aquí, ¿ok? Este casamiento de esta mujer, sus niños no son parte de la familia porque es por una mujer. Aquí, este hombre, sus niños son parte. Pero mira aquí, cuando está aquí en mi ego, pasa a 24, y esos son parte, sus hijos son parte porque es un hombre, pero 23, que es mujer, mi hijo, más o menos, ellos no son parte de la descendencia en patrilineal. Todo pasa por hombres. Y las mujeres pueden ser parte, pero su descendencia no. No importa lo que pasa, la descendencia de una mujer en eso no tiene parte de la familia. Pertenece a la familia de su esposo en esto. Y otro es matrilineal, en este caso todo pasa por la mujer. Y también de nuevo, si mira aquí este grupo que es de la mujer, si 16, ese es padres, abuelos, todo eso, hermanos, hermanas y la familia de ella no son parte de descendencia en esta situación. Es del hombre, 16, hombre. Todo pasa por las mujeres. Y cuando llega como 13 allá, que es hombre, y su descendencia no es parte de este sistema matrilineal. Esta es la diferencia. ¿Y qué pasará si entramos en una familia pensando es patrilineal para hablar con mujeres y otras y de verdad no hay permiso? Ellos no pueden tomar decisiones, no pueden hacer nada sin permiso de los hombres. Y opuesto, si entramos en un sistema pensando que todo pasa por los padres, pero el poder, decisión y todo está dentro de las mujeres, puede afectar nuestra habilidad de entrar, hablar, hacer las cosas, porque estamos haciendo errores en saber qué está pasando y conectar y actuar correctamente. Y eso causa desrespeto, deshonor y toda clase de situaciones por este error. Entonces, es importante saber las diferencias, aún en la cultura. Dúo local es esto. No importa, bilateral o local, no hay problema, pueden hablar con cualquier. Pero en este caso aquí, como en Japón, si un chico o chica tomó una decisión
y no ha llegado a 21 años, esta decisión no sirve. Es una decisión del padre en esta forma. Y hasta que lleguen a 21, si no hay aprobación del padre, no significa nada esta decisión. Porque es parte de su descendencia patrilineal y hasta que llega a una edad específica de la cultura, una cultura puede ser 18, otra 19, 20, 21, en Japón es 21. He escuchado de esto y he leído esto en varios documentos que es triste. Muchos niños están aceptando a Cristo, pero no podemos hacer nada fuerte con ellos hasta que lleguen a 21 años, porque todo está bajo la autoridad de sus padres. Y si causan problemas con los padres por no honorar a este sistema, podemos perder acceso a la familia. Y apuesto puede ser igual en este sistema matrilineal. Y para explicar qué tan grande puede ser, este es un grafo de varios niveles de parentesco. Esta es una estructura más sencilla. Otro bien complicado es esto. Podemos hablar de cuarto abuelo, tío, tatarabuelo, primo, bisabuelo. Una lista increíble de personas y es importante saber las diferencias. Mencioné en otra clase los navajo. Y su idioma está afectado por la estructura de su parentesco. Entonces, cada verbo es específico al miembro de la familia. Este cambio, si es mi tío, es un verbo. Si es mi tía, es otro verbo. Es mi abuelo, es otro verbo. Es mi primo, es otro. Y quizás pueden ser primo de mi madre y primo de mi padre. Y hermanos de esos. Y por eso es un idioma bien complicado. Y fue usado en la Guerra Mundial II como un código que Japón no quebró este código porque por causa de esa forma increíble basada en parentesco. Y ese afecta esto. Y su comunicación está basado en parentesco. ¿Y qué piensan ustedes si no hay comprensión de la importancia de parentesco y entrar en ese grupo usando cualquier verbo a cualquier persona? Y su parentesco es bien importante en esto. Aún más increíble, hay un tribu Nuer de Sudán. Es un grupo de 100,000 personas. Y todos son parte de la familia. Es una familia grande. Y todos pueden marcar la descendencia de todo. ¿Dónde está esta persona? En todo, es como un grafo de todo este grupo de 100,000 personas. Y todos conocen la relación de cada uno dentro de esta familia increíblemente grande. Y puede afectar todo nuestro trabajo, que si no hay concepto de cómo manejar esta situación. Y si no hay aceptación de persona que no es una miembro de la familia, que es imposible entrar, ¿cómo entrar y ganar permiso de trabajar con este grupo? Porque no hay confianza en una persona que no es familia. Y en este caso, todas las personas de afuera no son familia. Pero yo no sé cómo comprender uno a otro. Es por banderas o por tatuajes o otra cosita que dicen, esta es parte de la familia, esta es parte de la familia, y todo esto ya. Puede ser bien increíble en este proceso. Y por eso también podemos hablar del proceso de matrimonio, que significa varios tipos de esto. Creo que es parte de otro tópico. Y entonces, ¿cuál es la extensión de su conocimiento de su linaje? Está basado en su madre o su padre o ambos, o hay recordatorios de la familia. Hasta cuando yo estudié un poco de este linaje de mi familia, de mi mamá por mi abuelo, hasta como 1600.
el año de 1600. Pero entre ese proceso, ellos cambiaron de una cultura de Suecia, de un área de frontera, hasta granjeros, y esto afecta la cultura en pasos diferentes. Este grupo tiene su historia de inmigración. Pero inmigración, soy tercera generación de la familia de mi mamá. Pero al otro lado de la familia de mi papá, esta familia llegó en 1600 a los Estados Unidos. Una diferencia de casi 300 años de diferencia. Entonces, mi historia de mi papá es por la historia de los Estados Unidos. Pero yo puedo investigar y pasar otros 200 años más atrás en Inglaterra y Alemania. Porque llegaron grupos diferentes que juntaron a formar parte de mi familia. ¿Y qué significa esto? Y escuché mucho de Eudilio referente a la historia del grupo de Guna y la importancia de saber este tipo de historia, que no sé, hay un aspecto de parentesco dentro de esto, pero ¿cómo afectar nuestra habilidad de entrar, comunicar y compartir el Evangelio si no comprendemos el proceso de matrimonio, familia, parentesco en este grupo? Es algo bien importante para nosotros porque cada persona está relacionada a otra persona, familia. Y ofendimos un miembro de la familia, a veces no solo ofendimos una persona, ofendimos todo. Por falta de comprensión de cómo funcionar, cuál es la cultura de esta familia, cómo funcionar esta familia, cómo relacionar, cómo dar permiso a una persona extranjera a entrar y tener permiso de trabajar y compartir su vida y las palabras de Dios. Regresamos de nuevo a este video por un grafo. Eso es intento de explicar lo que pasó cuando este hombre está diciendo, soy mi propio abuelo. Tanta confusión. Y es muy importante investigar y comprender este área de matrimonio, qué tipo, qué significa, cuál es el proceso, su familia, cuál es la estructura y qué significa parentesco para definir el extenso y relación de todos los miembros de la familia. Bueno, gracias. Vamos a continuar en la próxima semana de otro tópico. Y gracias por su presencia y participación. Bendiciones.